tenemos que regresar a las medidas de la fase de transmisión autóctona en La Habana con todas las limitaciones, las exigencias que lleva esta fase y los sacrificios que implica para todos, para las instituciones, para el sector público, para el sector privado y también para nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas que viven aquí en la capital. Y eso implica que nosotros ocupemos eficientemente un grupo de espacios que se han relajado en algunos escenarios. Por ejemplo, todas las medidas higiénicas. Ya hay lugares donde uno ve que no es con la misma intensidad con que antes, el tema de la desinfección cuando entras al lugar, el rigor con el control, los lugares donde te tienen que tomar la temperatura. Hay que mantener un pesquisaje muy activo y muy intenso y amplio en todas sus alternativas. Tenemos varias alternativas de pesquisaje. Y ese pesquisaje, como explicaba Moral aquí, tiene que ser masivo, tiene que ser honesto y tiene que tener calidad. Nos tiene que dar seguridad de que lo que avancemos en el pesquisaje no lo hacemos por gusto, sino que nos sirve para detectar o si no para asegurar de que no estamos en transmisión autóctona en un grupo de lugares. Hay que volver a las medidas de distanciamiento social, de distanciamiento físico y de aislamiento social, que ustedes saben que implica una enorme cantidad de trabajo, porque hay que trabajar con los vulnerables, hay que volver a reorganizar todos los sistemas de entrega de un grupo de mercancías que hace falta en la vida cotidiana de la gente a nivel comunitario, acercarlo. Hay que evitar indisciplina, circulación de las personas por gusto. Bueno, todo ese inmenso trabajo que tuvimos que hacer en un primer momento y que en poco tiempo nos dio un resultado de control sobre la pandemia. Y sobre todo a los más irresponsables, a los que menos cooperan, a los que a veces provocan estas situaciones, decirles que no es un juego lo que se pierde. Aquí estamos tratando con las vidas humanas. Y cada vez que hay un rebrote de esto, hay más casos de enfermos, hay más personas afectadas. Y recuérdense que las personas que son afectadas por esta enfermedad después tienen complicaciones y una de nuestras estrategias en la recuperación es precisamente tratar de atenuar esas afectaciones para que sigan viviendo con calidad de vida. Pero también nos tensa cuando aparecen casos graves, cuando hay un grupo de casos graves que pasa a crítico y sobre todo cuando lamentamos pérdida de vida. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que estamos priorizando sobre todo salvar vidas y potenciar nuestra salud, la salud del pueblo, la salud del país. Pensar que se pueden cometer indisciplinas y negligencias de todo tipo, porque en Cuba se ha logrado ganar la pelea a la muerte a partir de todo el esfuerzo que han hecho nuestros científicos, nuestros médicos, nuestras instituciones, es un pensamiento irresponsable y totalmente egoísta. Nadie tiene ese derecho. Es verdad que hemos logrado atenuar al mínimo las muertes, es verdad que hemos logrado en los últimos tiempos atenuar al mínimo el paso de pacientes a estados de gravedad o estados críticos. Es cierto que los que nos entran en estado grave y crítico salen más rápido de ese estado que en otro momento, pero eso no le da derecho a nadie a actuar de manera irresponsable y a pensar que no, que el problema es de otro. Es un pensamiento totalmente irresponsable y egoísta, lo ratifico. Lo ratifico. Y esas son personas que están a nuestros alrededores. Muchas veces esas son personas que son nuestros vecinos o que son trabajadores que comparten con nosotros espacios de trabajo o son familiares. Hay que ser críticos con eso, con las personas que actúan de esa manera y alejarlos de ese tipo de conducta. Yo siempre tengo la confianza, nosotros tenemos la confianza de que en nuestro país se cuenta con personas muy inteligentes y muy informadas y todos saben que el control de la epidemia se debe a los esfuerzos, a la inteligencia y a la consagración de científicos, académicos, médicos, enfermeras y enfermeros, jóvenes que han jugado un papel tremendo
en medio de todo esto, y que ya yo estaba viendo en las redes sociales como muchos jóvenes, a partir de las cosas que hemos estado discutiendo en los últimos días, de que había que incrementar medidas, están planteando ya su disposición para estar también en esta etapa aportando, y también ha llevado mucha consagración y esfuerzo de los dirigentes. Es una expresión también del liderazgo de la revolución, de emplear todos los recursos, incluso aquellos que casi no disponemos, para cortar los caminos de la pandemia. Se ha pensado primero en la gente, en medio de situaciones muy complejas. Aquí no ha faltado lo necesario para hacer los PCR, la magnitud en que hacemos los PCR. Pero los PCR no son baratos, al país le cuestan mucho. Y a veces no encontramos incluso el lugar donde comprarlo, y no tenemos en estos tiempos tanto dinero. En medio de esta situación hemos tenido que mantener un apoyo dentro de lo posible a la fabricación de medicamentos, a la importación de medicamentos. Cada vez que hay una cuarentena en un espacio, sea un municipio, sea una comunidad, eso cuesta mucho. Detener las actividades de la economía nos cuesta también, porque en las actividades de la economía, y sobre todo en las productivas, es donde están los niveles de ingresos con los que podemos sostener todas estas cosas. Entonces, cada vez que una irresponsabilidad nos lleva un paso atrás, eso nos acrecienta en problemas que ya tenemos acumulados. Yo una vez hice una comparación con una carrera de fondo. Y esta es una carrera de fondo. Las carreras de fondo son largas, hay que tener resistencia, hay que tener capacidad, hay que tener hasta un poco de paciencia para vencer el recorrido de la carrera, porque todo no se da de manera fácil ni de manera rápida como resultado. Pero además esta es una carrera de fondo que la estamos haciendo en las peores de las condiciones, cercadas por un bloqueo que cada vez más se recrudece. Hoy había de nuevo expresiones de Pompeo con distorsiones en cómo plantean la realidad cubana, con acusaciones mentirosas y calumniosas hacia nuestro país, presionando, apretando las tuercas del bloqueo, y además en un contexto mundial crítico. Y ustedes han visto cómo está viviendo el mundo, con qué incertidumbre se vive en el mundo en estas condiciones. Una última reflexión. Hay hombres y mujeres, cubanas y cubanos, que llevan casi meses, además de todo el sacrificio que ha tenido nuestro pueblo, pero dentro de ese pueblo hay hombres y mujeres que por las responsabilidades que ocupan, por los puestos de trabajo que ocupan, por el vínculo más directo en la primera trinchera, que es la de la salud, sobre todo, que han tenido en el enfrentamiento a esta enfermedad, llevan más de 6 meses en un enorme sacrificio, una intensidad de trabajo tremenda, que tienen las mismas necesidades humanas que todos, tienen los mismos problemas que todos, y que todo ese esfuerzo se pone en riesgo en el control hacia la pandemia, cuando otros pocos hacen lo que no se debe y relajan las medidas que se han planteado y que están siendo defendidas por esta mayoría. Por tanto, nosotros tenemos que lograr fortalecer y sistematizar todo lo que hemos ganado como experiencia, todo lo que hemos ganado también como resultados en el enfrentamiento a la pandemia, y convertirlo en parte de la vida cotidiana. Y no en una rutina, porque las rutinas también llevan al acomodamiento, pero sí en parte de un accionamiento creativo pero cotidiano. Y también pensar que además de que, y es lo fundamental, de que tenemos que salvar las vidas y tenemos que darle salud a nuestro pueblo, nosotros también tenemos una economía que tenemos que recuperar, y que para eso te estamos defendiendo una estrategia económica y social. Y esa también lleva mucho esfuerzo, pero necesitamos también llegar en el tiempo menor posible a el momento en que podamos trabajar de manera intensa en esa recuperación económica. Por lo tanto, como hemos hecho otras veces en la historia, hay que echar el extra como lo sabemos echar los cubanos, el extra a los cubanos. Y yo creo que la mejor manera de hacerlo es imitando a esos héroes de nuestros días, a los que todas las noches los aplaudimos. Entonces, si todas las noches lo estamos haciendo como un sentimiento de reconocimiento y como una convicción, entonces también trabajemos todos los días como ellos, para que entonces todas las noches todos nos aplaudamos
honrando el sacrificio de ellos con nuestra disciplina, y ese es el llamado que le hacemos a todo nuestro pueblo en este momento.